Dado el uso de la palabra entonces al legislador Ramiro Narváez dentro de este primer punto de la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 790 que se reinstaló con 91 legisladores presentes. Escuchamos en este momento al asambleísta Narváez. Señor presidente, compañeros, colegas, el día de hoy vamos a... Colegas, perdón, asambleístas. Colegas asambleístas, les rogamos ocupar sus curules. Estamos ya en la sesión del Pleno. Gracias. Prosiga, asambleísta Narváez. Gracias, señor presidente. El tema a tratarse el día de hoy no es un tema menor y entiendo que es de interés de todos los presentes porque en sus intervenciones les he escuchado hablar de este tema. Por lo tanto, estoy seguro que estarán atentos a la exposición que en esta mañana realizaremos. Como presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a pesar de su llamado, señor presidente... Señores asambleístas, una vez más, por favor, guardemos el respeto debido. Sí, y aprovecho a solicitar a Secretaría la exposición del material enviado. Señor presidente, con su autorización procedemos con la proyección del material remitido por el asambleísta Ramiro Narváez. Estoy seguro que luego de esta exposición contaremos con los aportes de todos ustedes, estimados colegas, porque el tema a tratarse el día de hoy es el tema vinculado a la inseguridad que vive el país, los asesinatos, el sicariato, las nuevas modalidades como la utilización de explosivos para terminar con la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Hoy vamos a presentar el informe del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad. ¿Cuál es el contenido de esta exposición? Consideraciones preliminares, hitos del proyecto y trámite, importancia del proyecto de ley, ejes del proyecto, contenido de la ley y consideraciones finales. ¿Qué hemos realizado, señor presidente y estimados colegas? La delimitación del debate. Este proyecto se basó en un proyecto de ley enviado por el presidente de la República, por el Ejecutivo, y se separó el tema vinculado al uso legítimo de la fuerza porque ese ya fue tratado en otro proyecto de ley. ¿Cuál es la visión normativa de la ley? La comisión buscó que la ley sea un real aporte al fortalecimiento de las instituciones vinculadas a este tema. Hay que reconocer y hay que comentarlo en este espacio que la ley enviada por el presidente tenía serias debilidades, pero sirvió de base para que la comisión y otros sectores aporten para enriquecerla y presentar un proyecto a consideración de ustedes. ¿Cuáles son los principales aportes de esta ley, estimados colegas? Primero, y esto es determinante para el futuro del Ecuador, la institucionalidad para la política criminal, que lo ampliaremos en el transcurso de la exposición. Y segundo, reformas importantes y fundamentales para el sistema de rehabilitación social. En el siguiente gráfico ustedes podrán revisar los hitos del proyecto y el trámite que se le dio. El presidente de la República presentó un proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Se notificó a la comisión respectiva la calificación del proyecto de ley, entramos en un proceso de socialización, debatimos los textos del proyecto de ley y luego procedimos a la aprobación del informe. Aquí es importante mencionar, estimados colegas, que esta comisión, como siempre lo ha hecho, ha abierto el debate a todos los sectores, a quienes invitamos y con quienes contamos para el procesamiento de esta ley. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado, el Procurador General del Estado, el Ministro de Defensa, los delegados de la Defensoría del Pueblo, el presidente de la Corte Nacional y el director del SNAI. Y para garantizar elementos fundamentales y tomar las mejores decisiones, incorporamos a expertos en psicología criminal, a penalistas y a constitucionalistas. ¿Por qué es importante esta ley, estimados colegas? Y estoy seguro que después contaremos con los aportes de todos ustedes. Primero,
busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado, promoviendo la coordinación de distintos órganos del Estado, es decir, un trabajo articulado entre todos los sectores del Estado. También buscamos contribuir de una vez por todas a que se desarrolle y se implemente una política criminal y una política de rehabilitación social que cumpla con un mandato constitucional. Este proyecto de ley reforma 5 cuerpos legales: la Ley de Seguridad Pública y del Estado, también reforma el Código Orgánico Integral Penal, también reforma la Ley Orgánica de Extinción del Dominio, también reforma el Código Orgánico de la Función Judicial y reforma adicionalmente la Ley Orgánica del Servicio Público. No buscamos a través de esta ley crear nuevas instituciones burocráticas adicionales. Lo que hacemos es redefinir algunas instituciones, redistribuir algunas funciones para constituir instituciones con mayor aporte al combate a la inseguridad. ¿Cuáles son, estimados colegas, los ejes del proyecto? Primero, promover un diseño institucional eficaz para la política criminal. Segundo, rediseño institucional de las principales entidades del sistema de rehabilitación social. Tercero, reformas en materia de procesal penal y en la ejecución de penas. Cuarto, reformamos leyes vinculadas a la seguridad pública y del Estado. También realizamos, en quinto lugar, reformas relativas a la conformación de tribunales penales fijos y también el fortalecer la recuperación de activos. Estos son temas que a muchos de ustedes les he escuchado en sus intervenciones y estoy seguro que contaremos con aportes importantes para el segundo debate. ¿Cuál es el contenido de esta ley? En el capítulo 1 se plantean reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En el capítulo 2, reformas al Código Orgánico Integral Penal. En el capítulo 3, reformas a la Ley Orgánica de Extinción del Dominio. En el capítulo 4, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. En el capítulo 5, reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público. Y en el capítulo 6, otras reformas generales, a lo cual se suman las disposiciones transitorias. ¿Qué buscamos con este proyecto de ley, estimados colegas? Primero, crear el Consejo Nacional de Política Criminal. Insisto, no se busca incrementar la burocracia ni crear nuevas instituciones. Lo que se hace es redefinir el rol que hoy juegan determinadas instituciones. La política criminal va a permitir articular acciones concretas para desarrollar la política de seguridad integral y del Estado, que es lo que le hace falta a nuestro país. Se propone un ente rector de la política criminal y de derechos humanos. Esta secretaría preparará la propuesta del Plan Nacional de Política Criminal. El Plan de Política Criminal va a incluir un diagnóstico del fenómeno de la criminalidad en el país. Compañeros, colegas, ¿qué es la política criminal? No es otra cosa sino los planes, acciones, indicadores, estrategias, no solo para combatir el delito, sino también para prevenir el delito. Hay que entender su lógica para dar una solución. No ganamos terreno a la delincuencia si únicamente la combatimos y dejamos por un lado el solucionar los problemas que la originan, las desigualdades, la inequidad, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Si no trabajamos paralelamente en combatir a la delincuencia y solucionar los problemas de la estructura social, la realidad que vive el país nunca va a cambiar. Y para eso está esta Asamblea Nacional y esta comisión realiza su aporte a nombre de todos ustedes para dar una solución a lo que está pasando en el país. Otro de los elementos que están incorporados en este proyecto de ley,
el rediseño institucional de las entidades del sistema de rehabilitación social. Estamos agotados de escuchar diagnósticos de lo que sucede en las cárceles, pero no se han generado soluciones. Esta Asamblea Nacional, a través de nuestra comisión, planteó más de 127 recomendaciones al presidente de la República y a otras entidades del Estado, y muy pocas han sido aplicadas. El censo penitenciario que inició este día lunes, nosotros lo planteamos hace aproximadamente 8 meses. El gobierno no puede tardar tanto en tomar decisiones, porque cada tiempo que corre y no toma decisiones firmes, hay ecuatorianos que están muriendo en las cárceles y en las calles. También en esta ley estamos reformando el tipo penal de terrorismo, considerando las particularidades cuando se realiza al interior de los centros de rehabilitación. Este va a ser una herramienta fundamental. Estamos trabajando sobre temas vinculados a la prisión preventiva. Estamos trabajando sobre la inmovilización o incautación de bienes, incorporación de un artículo que dispone que de encontrarse estos bienes en el extranjero, él o la fiscal general remita de inmediato las respectivas solicitudes de asistencia penal internacional. Es decir, en esta lucha contra la delincuencia se plantea golpearles donde más les afecta, que es en la estructura económica. Quienes caen presos, quienes caen abatidos por nuestra policía, no son los líderes, no son los dirigentes, los capos, las partes altas de la estructura, sino son aquellos empleados de ellos que ejecutan sus acciones. Cuando logremos golpear en la estructura económica de las organizaciones delictivas, el trabajo va a ser mucho más eficiente y efectivamente ahí vamos a lograr desarticularlas. La recuperación de activos. Estamos planteando una reforma a la Ley Orgánica de Extinción del Dominio, artículo 35. Se establece que durante la etapa de investigación patrimonial, la o el fiscal o el procurador o la procuradora general del Estado o su delegado, a fin de precautelar los bienes, materia de la investigación, podrá solicitar a la jueza o juez competente las medidas cautelares de prohibición de enajenar y o la retención de dinero o derechos representativos de capital o cualquier instrumento, tema que a muchos de ustedes les he escuchado hablar en este pleno de la Asamblea Nacional. También, señor presidente y estimados colegas, en este proyecto de ley estamos planteando la conformación de tribunales penales. Estamos planteando reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que también debe ser un aliado en esta lucha contra el combate de la delincuencia, y no puede ser aliado el eje de justicia a los delincuentes. Señor presidente, estimados colegas, este proyecto de ley realiza también otras reformas para el fortalecimiento institucional. Realizamos reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral será elaborado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes sabían, estimados colegas, que en el Plan Nacional de Desarrollo no había un eje de justicia. En este último Plan Nacional de Desarrollo, por un pedido de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, por primera vez en la historia del país, se incorporó todo un eje de justicia, porque esa es la forma de trabajar y demostrar que esta Asamblea está preocupada de los graves problemas que atraviesa nuestro país. Para ir concluyendo, estimados colegas, hay algunas consideraciones finales. Hay la necesidad de establecer una rectoría única en el sistema de rehabilitación social. Mucho diagnóstico y poca acción. Estamos planteando una reestructuración absoluta en el sistema de rehabilitación social a través de este proyecto de ley. Segundo, garantizar la construcción
y aplicación de políticas transversales e intersectoriales. No lograremos nada si no articulamos entre todas las instituciones para combatir a la delincuencia y disminuir los índices de inseguridad que estamos viviendo. 3. Cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas al sistema de rehabilitación social, al cual ya me he referido. Acciones concretas, liderazgo, decisiones firmes, eso es lo que necesitamos del Ejecutivo. 4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales del organismo técnico, no solo para administrar los centros de privación de la libertad, sino para diseñar y ejecutar la política pública, pero también para transversalizarla a través de los demás actores del directorio. Hay un organismo técnico que no cumple su rol y eso exige una urgencia para reestructurar el sistema de rehabilitación social. Y la última consideración es establecer la responsabilidad específica de todos los actores del sistema, a fin de que en el ámbito de sus competencias respondan y apliquen la ley. Estimados colegas, esta es la respuesta que esta Asamblea Nacional le da a los graves problemas que tenemos vinculados a la inseguridad. Me honro en presidir una comisión en donde están asambleístas de la mayoría de los bloques y todos han realizado aportes fundamentales para estructurar las leyes que el país necesita. Para ir concluyendo, señor presidente y estimados colegas, quiero comunicarles una gran noticia, una noticia que nos halaga como integrantes de esta Asamblea Nacional. Al despacho del presidente de la Asamblea llegó una carta de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo el trabajo que esta Asamblea hizo al procesar la ley del uso legítimo de la fuerza y la calidad de esa ley que hoy por hoy se constituye en un referente a nivel regional. Ese es el trabajo que la Asamblea Nacional se encuentra realizando. Aquí está la carta donde se reconoce el trabajo de esta Asamblea. Para concluir, señor presidente, quiero apelar a usted y al CAL para que le den prioridad a leyes que ya están listas para tratarse en este pleno. Está la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas lista para el segundo debate y apelo para que se le dé el tratamiento urgente. Y quiero ponerles un ejemplo. 7 integrantes de las Fuerzas Armadas incautaron droga y no la reportaron y después intentaron venderla. Uno de esos 7 fue dado de baja por la Armada, por nuestras Fuerzas Armadas. Y a través de mecanismos, utilizando o mal utilizando la justicia, fue reincorporado. Con la nueva Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, eso nunca volverá a pasar, porque aquellos que delinquen serán separados contundentemente de nuestras instituciones. También, estimado presidente y estimados colegas, está lista para tratarse en este pleno la Ley de Gestión de Riesgos, que ha sido trabajada con todos los sectores y pido que se le dé el espacio para que sea tratada. Y también, para concluir, pido sus aportes a una ley que ya la revisamos en primer debate en este pleno, que es la Ley de Seguridad Privada, que se constituirá en una aliada de nuestra policía, de nuestro ECU 911, para prevenir el delito y dar una respuesta efectiva a los lamentables hechos que suceden en nuestras calles. Esta es la respuesta que la Asamblea Nacional le da a nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, estimados colegas.